Hola, antes de comenzar quiero comentarles que el episodio del día de hoy contiene un poquito de información fuerte, que tal vez para algunas personas no sea la mejor y gusten tal vez no escucharlo y tampoco verlo, porque sí comento algunas cosas que son muy explícitas. Así que sí les recomiendo un poquito de discreción porque está pesado. Si no es algo que ustedes gusten escuchar, lo comprendo totalmente y nos podemos escuchar y ver en el siguiente episodio. Sin más que decirles, espero disfruten lo que les voy a platicar el día de hoy. Probablemente alguna vez hemos escuchado una parte de la historia sobre el famoso asesino que apareció en la tercera temporada de la serie American Horror Story, que pidió un día en específico se tocara jazz para que la gente no fuera asesinada. Aquel hombre que provocó una ola de terror en Nueva Orleans entre 1918 y 1919 se cree comenzó desde mucho antes, con datos resultando desde 1910. Pero lo que se sabe oficialmente es que durante 18 meses el asesino del hacha se encargó de por lo menos 12 ataques, resultando en 6 desafortunadas muertes. Muchas teorías existen sobre quién pudo haber sido el verdadero responsable, pero lo que más ronda alrededor de este enigma es ¿por qué estaba este hombre obsesionado con el jazz? Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Angie y cada mes elijo un tema del cual cada semana me pongo a platicar acerca de casos relacionados que se me hayan hecho interesantes. A veces hablo de crimen, misterio, fenómenos sobrenaturales, no siempre hablo de esos, historias que me han llamado la atención y sobre todo lo favorito del podcast, conspiraciones. ¡Hi! Ya toca cambiar, como se pueden dar cuenta en el título, ya tocaba algo diferente. Algo distinto, porque ya llevaba 5 semanas hablando de hip hop y pude haber hecho todo de hip hop, pero hay algo de este caso que me llama la atención y como sabemos el tema del mes, que ya fue como más de un mes, es música, crímenes y música y siento que es importante hacer este gran cambio. Esta semana toca hablar acerca de ese enigmático hombre que provocó una terrible ola de miedo en Nueva Orleans, sobre todo a una población en específico, inmigrantes italianos y ciudadanos italianoamericanos, que no necesariamente se concentró solo en eso, pero era la audiencia que más estaba viendo afectada por sus actos. Hasta la fecha, obvio, se han creado muchísimas teorías sobre quién pudo haber sido el verdadero asesino. Se dice que el gobierno de Estados Unidos estuvo involucrado en que se encubriera esta situación, pero también se dice que la mafia italiana estuvo como metida en estos motivos, pero al final de cuentas no se sabe concretamente quién fue la persona responsable y a ciencia cierta no hay una conclusión que nos diga bien. La razón por la cual decidí como hacer este gran cambio del hip hop al jazz es porque en realidad ambos géneros no están tan alejados de la misma raíz de nacimiento. Ambos nacieron o fueron creados como un método de liberación, como una protesta acerca de la situación que se estaba viviendo, y es curioso que el jazz haya sido el género que marcó a este caso en específico. Toda o casi toda la información que les voy a estar platicando fue obtenida del libro Axemen of New Orleans, True Story, de Miriam Davis, quien relata todos los asesinatos y también comenta algunas teorías acerca de la verdadera identidad de este hombre, porque la mayoría de las personas dicen que fue un hombre quien los atacó. Los sobrevivientes fueron lo que dijeron. Así que, hablando de jazz y de cómo es un género con muchísima historia, no nada más es el género por el cual un hombre
pidió que se tocara, si no hay mucho detrás de este género, hablemos del contexto de cómo es que, sobre todo en Nueva Orleans, marcó una importante etapa. El jazz en esta época y sobre todo en esta ciudad estaba apenas empezando, estaba en sus primeros años, pero estaba teniendo un crecimiento y un desarrollo sumamente rápido. Nueva Orleans en ese entonces apenas estaba recuperándose de la guerra civil donde tanto estados del norte como del sur de Estados Unidos habían estado luchando por derechos. Los plantíos de algodón estaban comenzando a ser clausurados para liberar a las personas negras esclavizadas para que pudieran tener por fin una vida después de los terribles actos por los que habían estado pasando. Y así ellos podían empezar a convivir en sociedad. El jazz era la música de la nueva generación y una manera de liberación, especialmente para las personas que previamente habían sido esclavizadas en los campos de algodón, porque ellos habían logrado crear canciones en momentos tensos y de incertidumbre cuando aún estaban esclavizados, y así pudieron marcar un lugar en la historia. Es de ahí de donde nace todas las canciones que ustedes probablemente conozcan, en las cuales se habla acerca de este movimiento, sobre todo las canciones que hablan de Harriet Tubman, el cual tenía el propósito de unir y dejar de lado la segregación, o eso es lo que muchos han estudiado alrededor de este género. Y debido a que no tenemos como tal la identidad del asesino, pero tenemos un poco de contexto acerca de qué era lo que estaba sucediendo, las cosas prácticamente comenzaron el 23 de mayo de 1918. Joseph y Catherine Maggio, migrantes italianos, vivían en el 4901 esquina de las calles Magnolia y Upper Line en Nueva Orleans. Eran dueños de una tienda de conveniencia y un bar y vivían en la parte superior. Eran dos establecimientos muy comunes, era algo que creo que hasta la fecha se sabe. Abajo está la tienda, arriba está la casa. Era normal verlo en ese entonces. De repente, una persona entró a la casa al cincelar un panel de la puerta trasera. Creo que era el panel derecho, inferior derecho, que cincelaron y por ahí entró esta persona. Al terminar, se dirigió hacia la habitación de ambos y no perdió tiempo en asesinar a Joseph y Catherine, cortándoles la garganta con una cuchilla de afeitar mientras ellos dormían, cortándoles la cabeza a ambos después. Cortó la cabeza de Catherine tan profundo este hombre que ésta casi se desprendía de los hombros. Tan visceral fue. Fue fatal. Fue horrible. Y hay gente que dice que el asesino fue por el hacha para esconder la verdadera causa de muerte, pero hay otros que creen que en realidad simplemente era por el gusto de querer matar gente. Por eso lo hizo. Los cuerpos fueron encontrados por los hermanos de Joseph, Andrew y Jake Maggio, quienes de hecho vivían en el departamento de al lado a 2 horas después de lo que había sucedido. Y esto fue porque ellos habían escuchado como ruidos raros por la pared, pero como no habían durado mucho tiempo no le dieron la importancia necesaria. Los hermanos Maggio llamaron a la policía y se hizo la investigación inicial. Las autoridades encontraron la ropa del asesino llena de sangre en una parte de la casa, indicando que éste se había cambiado a ropa limpia después de lo que había hecho. El hacha con la que se cree quiso hacer un encubrimiento se encontró en el baño de los Maggio. La cuchilla de afeitar estaba en el jardín de uno de los vecinos de esta familia y se pudieron hacer como varias cosas. Aunque ya existían pruebas de ADN, porque hay personas que van a decir, bueno, ¿y por qué no hicieron pruebas de ADN? Apenas estaban empezando a existir. Y aparte no se consideraban aún parte importante del proceso criminalístico, por lo que no se hizo absolutamente nada al respecto con esto, aunque se contaba con el material necesario como para saber la identidad. Pero es entendible, como no era algo que ellos consideraran importante en ese entonces, por eso no se hizo un análisis profundo de ADN. Nada de valor fue robado, lo cual demuestra que de cierto modo la intención de la persona sí era asesinar, no era robar. Luego se comprobó que esta cuchilla que había sido utilizada para atacar a Catherine y a Joseph era de Andrew Maggio, quien tenía una barbería, y uno de los empleados de hecho había comentado que su jefe se había llevado esa cuchilla en especial 2 días antes de los asesinatos porque tenía una dentadura en la hoja y que era algo que iba a arreglar después.
La policía entonces a partir de aquí empezó a sospechar acerca de Andrew porque él vivía justo al lado de Joseph y el hecho de que no haya escuchado los asesinatos era raro. Así que Andrew fue arrestado. Él argumentó varias veces que escuchó los gemidos de su hermano cuando se levantó a tomar agua, ya que la noche anterior había estado bebiendo y celebrando su reclutamiento a la Marina, pero que después regresó a dormir y no volvió a escuchar nada más. Se convirtió en el sospechoso principal, pero fue puesto en libertad por falta de evidencia y porque en su declaración habló de un hombre sospechoso que estuvo viendo la casa justo antes de los asesinatos. Así que había una persona que estaba enfrente de la casa de los Maggio que se la pasaba únicamente observando y viendo acerca de lo que estaba sucediendo. Solo veía y decía, aquí, acá. Era como prácticamente todo lo que estaba diciendo Andrew. Otra pista fue encontrada y este era el mensaje que se había escrito en el pequeño pizarrón donde escribían notas los Maggio que decía: la señora Maggio se va a sentar esta noche justo como la señora Tony. Y todo esto estaba escrito en gis y la policía trató de juntar como las piezas del rompecabezas para saber así quién podría haber sido la señora Tony y se llegó a la hipótesis de que pudo haber sido la esposa de otro dueño de una tienda de conveniencia llamado Tony Sciambra, quien fue asesinado durante el periodo de 1911 y 1912. En el periodo de 1911 y 1912, 4 personas fueron asesinadas por un hombre que entró a sus casas en la noche del mismo modo en que sucedió con los Maggio, tirando uno de los paneles de la puerta trasera, por lo que si fuera el mismo hombre ya se tendría para ese entonces un modus operandi como antecedente de fondo. Pero si les soy sincera, nunca se llegó a una conclusión exacta acerca de quién pudo haber asesinado a los esposos Maggio. La investigación quedó en frío hasta que poco después del mes del acontecimiento, algo volvió a suceder. El 27 de junio de 1918, Louis Bessemer y su amante Harriet Anna Lowe, en la esquina de las calles Dujournois y La Harpe, fueron atacados durante las primeras horas del día mientras dormían en los departamentos localizados en la parte de arriba de la tienda de Louis. Louis fue atacado con un hacha en su sien derecha, resultando en una fractura de cráneo. Harriet fue atacada en su oreja izquierda. Los cuerpos fueron encontrados por un chofer de una pastelería llamado John Sanka poco después de las 7 de la mañana, cuando iba a hacer una entrega en la tienda como lo hacía todos los días. Sanka se percató de que la tienda no estaba abierta y eso le preocupó, así que entró por la puerta trasera y vio los cuerpos en un charco de sangre, ya que tanto Louis como Harriet estaban sangrando de sus cabezas. Pero lo más sorprendente de todo era que ambos seguían vivos. Louis y Harriet fueron llevados rápidamente al Charity Hospital y la investigación policial demostró que se había encontrado el hacha que le pertenecía a Louis en el baño del departamento. También se vio que el panel inferior de la puerta de la tienda faltaba, demostrando el mismo modus operandi que el 23 de mayo. Louis Bessemer no quiso que las autoridades se involucraran porque así se sabría que estaba teniendo un amorío y que su esposa no estaba en su casa en ese momento. El primer sospechoso arrestado fue Louis Ubicon, de 41 años. Era un hombre afroamericano que trabajaba para Bessemer y que fue arrestado porque Harriet dio un testimonio donde decía haber sido atacada por un hombre, comillas, mulato. Obviamente esta mujer dijo la palabra más racista que se puede utilizar porque Estados Unidos, porque Nueva Orleans y porque no sabía utilizar otra palabra. Nada más por eso. No existía evidencia alguna de que Ubicon fuera culpable, pero aún así la policía lo arrestó por haber dado un testimonio falso de dónde se encontraba el día del ataque. Si él aún así estaba diciendo que no era culpable, aún así había dado un testimonio falso por decir en dónde estaba. El testimonio de Harriet fue luego deshecho por su estado de desilusión, y porque cambiaba la cronología de eventos y de personas que se encontraban en el lugar. Así que Louis Ubicon fue puesto en libertad por falta de evidencia en su contra y
todo cambió completamente porque la atención fue luego dada a Louis Bessemer. Se encontraron cartas escritas en alemán, ruso y en yiddish en la casa de Louis, creando especulaciones de que era un espía alemán, iniciándose después una investigación en su contra porque estamos hablando de que justo estos acontecimientos se estaban llevando a cabo en plena Primera Guerra Mundial, por lo que un alemán era un súper no para los estadounidenses en ese momento. Para la investigación no ayudaban los escándalos tanto creados por Harriet Lowe dentro de sus declaraciones falsas, la poca cooperación de la policía y el superinterés y morbo de los medios al enterarse que ella era la amante y no la esposa de Louis Bessemer. Harriet Lowe además era muy abierta diciendo que no confiaba en las autoridades de Nueva Orleans, por lo que ellos habían dado la información de ser amante de Bessemer a los medios de comunicación porque esta mujer les decía: yo no creo en ustedes, yo no pienso que pueda confiar, y ellos dijeron bueno, ok, y filtraron la información a los medios. Es un súper chisme. Semanas después de tantas cirugías que le hicieron a Harriet, ella fue dada de alta y regresó a su departamento con Louis Bessemer, pero ahí ella confirmó que su amante sí era un espía alemán, lo que llevó a que se arrestara a Louis. 2 días después fue puesto en libertad y los oficiales trabajando en la investigación fueron removidos por su trabajo policial poco aceptable. Porque, pues sí, que estar creando chismes de la gente y estar contando cosas en los medios de comunicación, creo que sí es trabajo policial inaceptable. Lo más curioso de esto es que Louis Bessemer fue arrestado de nuevo el 5 de agosto de 1918, después de que Harriet muriera en el Charity Hospital por una cirugía fallida para reconstruir la parálisis parcial de su cara. Harriet, antes de morir, dijo que Louis fue de hecho quien la atacó con el hacha, así que por esta razón él había sido arrestado y estuvo 9 meses en prisión. Pero en su juicio, que fue llevado a cabo el 1 de mayo de 1919, fue encontrado no culpable por el jurado, que tardó solamente deliberando 10 minutos. Y debido a que las autoridades de Nueva Orleans estaban ya considerando esto un caso cerrado ese mismo 5 de agosto de 1918, pues dijeron: ya se llegó a la raíz de este asunto, ya se sabe qué fue lo que pasó. Pero no fue así, porque tan solo horas después del arresto de Louis Bessemer, algo más sucedió. Anna Schneider, de 28 años y embarazada de 8 meses, despertó en la noche para ver a una figura que estaba encima de ella, misma que la atacó en su cara varias veces. El cuero cabelludo de Anna fue completamente abierto y su cara se cubrió de sangre, al igual que llegarle a faltar varios dientes, pero afortunadamente seguía viva. Anna fue encontrada poco después de medianoche el 6 de agosto por su esposo Ed Schneider, quien regresaba tarde del trabajo. Ed llevó súper rápido a Anna al hospital y ella fue atendida, dando a luz 2 días después a su hija. Anna dio su declaración a la policía diciendo que no recordaba absolutamente nada del ataque, más que sucedió cuando ella estaba dormida y vio a una figura escapar de su casa. Ed dijo que nada fue robado más que $6 o $7, que hoy en día son como 20, y pues que nada había sido forzado para entrar a la propiedad. Esto dejó a que se hicieran varias conclusiones, y una de ellas fue que el ataque fue con una lámpara que estaba en la mesa de noche de Anna, ya que el hacha de los Schneider curiosamente había desaparecido de su cobertizo. El único sospechoso arrestado fue James Gleason, un ex convicto que había escapado de la policía, pero fue puesto en libertad poco tiempo después por falta de evidencia, y en realidad este hombre había escapado porque ya había sido arrestado antes. El ataque de Anna tuvo divididas las opiniones de las autoridades, específicamente porque el modus operandi que se había seguido por el asesino previamente era a migrantes italianos dueños de tiendas de conveniencia, algo que no era el perfil de Anna. Era una mujer de Estados Unidos, no tenía ascendencia italiana y estaba embarazada, así que no era alguien que las autoridades consideraban el asesino del hacha atacaría. Y gracias a estas conclusiones, por eso mismo, se pudo determinar entonces que cualquiera podría ser víctima de un ataque de este tipo, y el Departamento de Policía de Nueva Orleans estaba comenzando a temer que el asesino siguiera en las calles, y se estaba empezando a especular que todo se estaba relacionando.
el ataque de los Maggio, Louis Bessemer, Harriet Lowe y Anna Schneider. Y fue así como poco a poco las autoridades comenzaron a construir un perfil del presunto responsable, hasta que el 10 de agosto de 1918, Pauline y Mary Bruno fueron despertadas por el sonido de una conmoción en la recámara que estaba justo al lado de la de ellas, ya que de aquí era donde dormía su tío en su casa que se encontraba en las calles de Tonty y Graveyard. Al entrar al cuarto de su tío, ambas encontraron a Joseph Romano, de 80 años, quien había recibido un fuerte golpe en la cabeza, resultando en 2 cortes abiertos. El atacante estaba abandonando la escena del crimen justo cuando ambas mujeres habían entrado a la recámara, pero pudieron ver un poco acerca de él. Según las descripciones de ambas, era un hombre de piel oscura, corpulento, que estaba usando un traje negro y traía un sombrero encorvado. Aunque las heridas de Joseph eran muy profundas, pudo caminar hacia la ambulancia para ser transportado al hospital, pero desafortunadamente murió 2 días después de un trauma severo en la cabeza. El arma utilizada, sí, un hacha, fue encontrada en el patio trasero de los Bruno, por lo que las autoridades agregaron este caso a su gran perfil de casos que se estaban haciendo de un asesino en serie. Joseph era un inmigrante italiano, dueño de una tienda de conveniencia, y justo como en los otros ataques, el responsable había cortado un panel inferior de la puerta trasera de la casa para entrar y no robó absolutamente nada. Al suceder esto, nada más del caso de Joseph fue concluido y no se vieron más cosas, no se vieron más casos, no se vieron más acciones que pudieran resultar sobre su asesinato. Tan desafortunado fue esto. Pero esta vez el asesinato terminó creando más conmoción en la ciudad de Nueva Orleans, evidentemente, porque ya estamos hablando de varias veces en tan poco tiempo sucediendo lo mismo, y el pánico obvio iba a ser mayor, además de que la prensa lanzaba cada vez comunicados más fuertes. Una de las notas que salió fue citando: hombres armados cuidan a sus familias mientras duermen y la policía ve en resolver los misterios de los ataques con hacha. La policía está haciendo trabajo extra. Y pues sí, eran cada vez notas más fuertes. Las autoridades recibían, además de estos, reportes falsos de personas que supuestamente veían al asesino del hacha en sus vecindarios y que encontraban hachas en sus patios traseros, creando más confusión, más miedo, más pánico sobre la persona que rondaba la ciudad. Pero al parecer esto les funcionó y el asesino se vio acorralado, así que no hubo asesinatos durante 7 meses y la seguridad por parte de la policía fue bajando poco a poco. Esto fue hasta el 10 de marzo de 1919, cuando Orlando Giordano escuchó gritos que venían de la casa de sus vecinos en la esquina de Jefferson Avenue y la Segunda Avenida en Gretna, Louisiana, un suburbio que se encuentra cruzando el río Mississippi. Orlando fue a investigar para ver qué sucedía y encontró a Charles Cortimiglia y su esposa Rosie y su bebé Mary, de 2 años. Los Cortimiglia habían sido atacados gravemente por un intruso desconocido, y Rosie había sido una vez atacada en la cabeza con un hacha, y Charles tenía heridas similares. Rosie comentó que despertó con el sonido de su esposo siendo atacado por el hachero, y su bebé Mary había sido asesinada en sus propios brazos. No puedo ni ponerme a pensar en el trauma por el que pasó Rosie después de que su bebé haya sido asesinada estando en sus propios brazos, que creo que es de lo más doloroso que yo leí. Si de por sí todos los ataques me dolieron, este fue el que más me llegó, porque me pongo a pensar en el dolor de Rosie. Fue fatal, y sobre todo esta parte en la que comenta Orlando que encontró a Rosie en el pasillo con su bebé muerta en sus brazos, mientras Charles estaba en el suelo sangrando abundantemente después de haber perdido la lucha en contra del atacante. Es lo más fuerte y feo que yo leí. Es increíble que estas cosas hayan sucedido. La pareja fue llevada al Charity Hospital y al momento de revisarlos se determinó que las heridas habían provocado en cada uno fracturas en sus cráneos.
De nuevo, nada había sido robado de la casa, pero un panel de la puerta trasera había sido cincelado y el hacha, propiedad de los Cortimiglia, fue encontrada en el patio trasero de la casa. Charles y Rosie afortunadamente sobrevivieron el ataque, pero como escuchamos, Mary no. Algo que muchas personas indican fue el parteaguas de las declaraciones de Rosie. Rosie dio su declaración sobre los ataques a las autoridades, acusando a Orlando Giordano, vecino de ellos. Orlando era un hombre de 69 años, con una salud muy pobre y frágil como para poder cometer un crimen de este tipo. No es imposible, pero había exámenes que determinaban que este hombre no podía cargar un hacha de ese tipo para cometer los ataques que cometió y de una manera tan rápida. Rosie, al enterarse de esto, arregló su declaración y acusó abiertamente entonces al hijo de Orlando llamado Frank, de 18 años, quien medía más de 1,80 y pesaba alrededor de 90 kilos. Estas medidas no coincidían con una persona que cabría por el panel que había sido cincelado y se hicieron varias pruebas para meter y sacar a Frank como del panel, pero él era muy grande para caber por ahí. Charles también fue cuestionado por las autoridades y negó todas las acusaciones de su esposa, diciendo que obviamente vio al atacante, pero no vio su cara, por lo que no pudieron haber sido sus vecinos, en lo absoluto. Aunque la policía no le creía 100% a Rosie, como que ya tenían ganas de atrapar como un responsable, porque como ya se tenía este antecedente de varios ataques, varias víctimas, pues decían, o de una manera o de otra tenemos que encontrar al responsable, así que arréstenlos. Sí, Frank y Orlando fueron llevados a juicio bajo los cargos de homicidio. Ambos fueron encontrados culpables y Orlando fue sentenciado a cadena perpetua, mientras que Frank a la pena de muerte con la horca. Después del juicio, Charles vio todo lo que se había desatado y decidió divorciarse de Rosie. Casi un año después del juicio, Rosie anunció que en realidad había acusado a Orlando y a Frank por el simple hecho de celos y odio. Esto debido a que quería encontrarse un culpable. Entiendo el trauma por el que Rosie pasó. Entiendo que se te nubla la mente cuando pierdes a un hijo. Entiendo esa parte. Pero también las declaraciones que dio Rosie fueron muy fuertes. Así que debido a que esa era la única evidencia que se tenía, que también estuvo muy mal por parte de las autoridades, se retractó y fueron liberados al poco tiempo. Que una declaración sea tu única evidencia es circunstancial. Y la evidencia, aunque puede que sea circunstancial, no creo que sea suficiente para que mandes matar a alguien. Tal vez solo sea mi juicio de valor y solamente sea yo la que considere eso, pero el hecho de que las autoridades no hubieran hecho una investigación más profunda acerca de qué era lo que había sucedido, no habla muy bien de ellos. Pero todo esto de que Rosie se retractara, de que se liberara a Frank y a Orlando, fue un año después. Así que regresemos. Después del ataque, o de los ataques, obviamente el pánico en Gretna aumentó. Pero no sucedió más en ese lugar, en esa pequeña ciudad. Y esto fue debido a que el 13 de marzo de 1919, 3 días después del ataque a los Cortimiglia, el periódico Time-Picayune de Nueva Orleans recibió una carta aparentemente del asesino mismo, y esta es conocida como la famosa carta del asesino del hacha. La carta tenía como dirección del remitente el infierno. Nada más. Y el asesino se encargaría de describirse a sí mismo como un demonio del infierno más caliente, y que tenía una relación muy cercana con el mismísimo ángel de la muerte. En la carta también presumió que podría asesinar a miles de personas si él quisiera, y hasta se llegó a burlar del trabajo de la policía diciendo que nunca lo iban a atrapar porque él no era un ser humano. En la carta divaga mucho y habla con un lenguaje demasiado elevado para alguien que no estudia literatura, así que al momento de hacer la traducción, porque la hice yo, no me guié mucho en traductores, la quise hacer yo, lo quise hacer de la manera más coloquial para que cuando yo se las narrara se fuera entendiendo un poquito más. No soy experta en traducciones, no estoy certificada para ser traductora, pero esto fue lo que yo entendí y es lo que yo les puedo compartir. Por eso, aquí les va la narración y traducción de la carta del asesino del hacha. El infierno.
13 de marzo de 1919. Estimado mortal, ellos nunca me han atrapado y nunca lo harán. Nunca me han visto porque yo soy invisible, como el éter que rodea a su tierra. No soy un ser humano, sino un espíritu y un demonio del mismísimo infierno. Soy lo que ustedes los orlenianos y su tonta policía llaman el hachero. Cuando yo considere oportuno, vendré y reclamaré más víctimas. Yo solo sé quiénes serán. No debo dejar pista alguna, excepto mi hacha sangrienta, llena de sangre y sesos de quien he decidido enviar abajo para que me haga compañía. Si usted lo desea, puede decirle a la policía que tenga cuidado y no me moleste. Claro, soy un espíritu razonable. No tomo ofensa en la manera en que han conducido sus investigaciones en el pasado. De hecho, han sido tan estúpidos que no solamente me divierten, sino también a su satánica majestad, Francis Joseph, etc. Pero, díganles que tengan cuidado. Déjelos no descubrir qué soy, porque sería mejor que nunca hubieran nacido que incurrir en la ira del hachero. No creo que haya necesidad de tal advertencia, porque estoy seguro de que la policía siempre me esquivará, como lo han hecho en el pasado. Son sabios y saben cómo mantenerse alejados de todo daño. Sin duda, ustedes los orlenianos me consideran un asesino de lo más horrible, algo que soy, pero podría ser mucho peor si quisiera. Si yo lo deseara, podría visitar su ciudad todas las noches. Si quisiera, podría matar a miles de sus mejores ciudadanos, y los peores, porque tengo una estrecha relación con el ángel de la muerte. Ahora, para ser exacto, a las 12:15, hora de la Tierra, la noche del siguiente martes, voy a pasar por Nueva Orleans. En mi infinita misericordia, les voy a hacer una pequeña proposición. Aquí está. Soy aficionado de la música jazz y juro por todos los demonios de las regiones inferiores que toda persona cuya casa esté en pleno apogeo con una banda de jazz en el momento que acabo de mencionar, se salvará. Si todo el mundo tiene una banda de jazz, entonces mucho mejor para ustedes. Una cosa es segura, y es que algunas de las personas que no tengan jazz ese martes por la noche en concreto, si las hay, recibirán el hacha. Bueno, como tengo frío y anhelo el calor de mi nativo tártaro, y ya es hora de que deje su hogar terrenal, cesaré mi discurso, con la esperanza de que publique esto para que les vaya bien. He sido, soy y seré el peor espíritu que jamás haya existido, ya sea de hecho o en el reino de la fantasía. El hachero. Muchas personas sí consideraron que esta carta era más como una broma y que solamente era una forma de crear pánico. Pero pues eso logró. Logró su cometido el asesino del hacha y creó demasiado miedo en las personas, haciendo que la gente siguiera las indicaciones al pie de la letra. Fue así como la noche del martes 18 de marzo de 1919, todas las familias de Nueva Orleans se dedicaron a tocar jazz desde sus tornamesas, y quienes no las tenían se iban a clubs de jazz donde solamente podían estar de pie, pero estaban presentes en la música, y otros intentaban tocar desde sus pianos. Intentaban hacer de todo. Sí, hubo gente que no tocó jazz, pero era más con la intención de atrapar al asesino y cachar al responsable de los ataques, pero no hubo señal alguna del hombre. Y esto me recuerda demasiado a esa escena de American Horror Story, donde las brujas no tocaron jazz por la misma idea de que ellas mismas iban a poder atrapar a la persona responsable de estos atroces casos. De ahí viene la idea de la escena, y pues sí, me recuerda mucho a esa escena. Pero es justo decir que en la noche del 18 y madrugada del 19 de marzo de 1919 no hubo ningún ataque del asesino del hacha, y no los hubo durante un tiempo, haciendo pensar que de nuevo el asesino del hacha se había dado por vencido. Qué bonito es ser tan optimista y pensar en esas cosas. Pero no fue así para nada, ya que el 10 de agosto de 1919, Steve Boca, dueño de una tienda de conveniencia, despertó en la madrugada y encontró una figura oscura surgir sobre su cama, perdiendo de repente él la conciencia. Al recuperar de nuevo el conocimiento, Steve recordó lo que pasó y fue a investigar quién había sido el intruso que lo había golpeado,
pero ya habían pasado varias horas desde entonces. Boca después se dio cuenta de un fuerte dolor de cabeza que estaba teniendo y se dio cuenta de que había sido atacado con un hacha y que su cabeza había sido abierta. Steve fue corriendo rápidamente con toda la energía que le quedaba a la casa de su vecino Frank Genusa, donde perdió la conciencia una vez más y colapsó en la entrada. Frank afortunadamente alcanzó a llamar a la policía y al despertar, Steve no recordó absolutamente nada, ni el ataque, ni haber visto a una figura, nada. Afortunadamente sobrevivió al ataque, pero no recuperó la memoria debido a que las heridas que había sufrido eran tan graves que profesionales consideran que son las más fuertes que cualquiera de las víctimas del asesino del hacha habrían sufrido. De nuevo, el hombre no se robó nada y un panel de la puerta trasera había sido cincelado. Debido a que Steve perdió el conocimiento de todo, no se pudo hacer una investigación sobre lo sucedido porque no se tenía su declaración y pues la policía no hizo nada al respecto y nada más pasó con Steve Boca, desafortunadamente. Hasta el 3 de septiembre de 1919, cuando Sarah Lohman, de 19 años, fue atacada en su casa en el 2121 2nd Street por una persona que entró por una ventana abierta. Sarah fue descubierta por unos vecinos que iban a visitarla para ver cómo estaba porque ella vivía sola y a la edad de 19 años, pues, no, ¿verdad? Los vecinos entraron a la casa al ver que Sarah no contestaba, algo que era muy raro en ella. La encontraron tirada inconsciente en su cama con un fuerte golpe en la cabeza y faltándole algunos dientes. Que es igual que pasó con Rosie. A diferencia del ataque de agosto, el hacha con sangre del ataque fue encontrada en el patio delantero del edificio en donde vivía Sarah. Afortunadamente ella se recuperó de sus lesiones, pero desafortunadamente, igual que Steve, no recordó absolutamente nada del ataque, por lo que no se pudo hacer una investigación al respecto. Y debido a que el atacante había entrado por la ventana y no por un panel cincelado, muchos se cuestionaron si había sido el mismo atacante de los casos previos y se llegó a creer que probablemente fue un copycat, alguien que deseaba copiar el mismo modus operandi de esta persona, pero no se llegó a alcanzar a una conclusión alguna. Y el pánico una vez más estaba apoderando en Nueva Orleans porque, pues, evidentemente, y porque estaba regresando todo una vez más. Y el pánico fue tan fuerte cuando se llegó al 27 de octubre de 1919, cuando en la esquina de South Scotty Aloe, Esther Pepitone despertó en medio de la noche por ruidos que venían de su recámara mientras ella dormía en la sala. Dije Pepitone, ¿verdad? Es Pepitone, porque es italiano. Esther, al momento de llegar al marco de la puerta, vio a dos hombres escapar de la escena del crimen. Algunas fuentes dicen que fueron dos, pero varias dicen que fueron uno. Pero vamos a decir que fueron dos porque es del testimonio de Esther. Su esposo, Mike Pepitone, había sido atacado en la cabeza 18 veces y había sangre por toda la recámara. Aparentemente, una de las armas utilizadas fue un tornillo con una tuerca, tipo las que se utilizan cuando se ponen circos. Si alguna vez han visto alguna película de circos o han visto una escena de circos, pueden saber cuál es la tuerca y el tornillo. Había un circo en la ciudad, de hecho, en Nueva Orleans, dando a entender que probablemente fueron unos trabajadores de circo los que habían atacado a Mike. Esther llamó a la policía, pero desafortunadamente Mike ya estaba inconsciente y murió 2 horas después del ataque. Esther estaba muy tranquila cuando habló a las autoridades, algo que creó mucha especulación y creó como una conclusión muy extraña por parte de las autoridades, porque decían, ¿cómo es tan posible que una mujer esté tranquila? Pero no se hizo más. Y esto porque otras teorías recaían en que tal vez el asesinato de Mike fue causado por la mafia italiana después de que su propio padre asesinara a una persona en el pasado. Así que tenía un pasado turbio Mike Pepitone. Por lo que probablemente estas personas solo buscaban venganza. Pero, sorprendentemente para absolutamente nadie, la policía no hizo una investigación acerca del caso. Y sí, nada, no se hizo nada sobre los Pepitone, no se hizo nada sobre las otras personas que habían sido atacadas, y oh sorpresa, ¿para quién? Para nadie. Pero, al final de cuentas, el asesinato y ataque de Mike Pepitone sería el último que se conocería
sobre el asesino del hacha, y marcando como el final de su reinado oficialmente. Y como no se hizo una investigación a fondo porque no se sabía quién era y se salía con la suya a cada momento, se empezaron a hacer análisis más a fondo. El primero de ellos fue el modus operandi. ¿Cómo trabajaba este hombre haciendo estas cosas tan horribles? Pues les voy a decir, hablar del modus operandi no es decir, este hombre era sumamente inteligente, qué admirable, porque uno, no hay nada de admirable en atacar de una manera tan visceral a 12 personas, y dos, hay de cierto modo un poco de historia que cuentan criminólogos, es importante considerar. De nuevo, no es admirable lo que hizo este hombre, así que no hay que decir, era muy inteligente porque se salió con la suya. No, no. El hachero parecía que solo atacaba a personas que ya se encontraban dormidas, por lo que se considera que este hombre esperaba para atacar cuando se consideraba más vulnerable al ser humano. Nunca utilizaba sus propias armas y utilizaba la de sus víctimas, usualmente un hacha que dejaba en la escena del crimen, que se puede considerar, uno, porque era lo que tenía a la mano, y dos, porque quería causar cierto tipo de burla hacia las autoridades. El hachero también, si consideramos más a fondo, dejaba el cincel con el que quitaba los paneles de las puertas ahí tirado. Entonces también se considera que era un método de burla hacia las autoridades. Y aunque se creía que su enfoque principal eran víctimas italianas o descendientes italianos, dueños de tiendas, si recordamos, no todos lo fueron. Pero ahora, como la mayoría eran italianos, hay que hablar acerca de eso. La llegada de las personas de Italia a Nueva Orleans, específicamente sicilianos, fue para escapar de Italia porque se había convertido en un lugar corrupto, peligroso y en un estado fallido, por lo cual lograron satisfacer la oferta y la demanda de los sembradíos de azúcar de caña, comenzando así sus propias tiendas de conveniencia. El éxito de los italianos trajo consigo también sospechas, especialmente después del asesinato del jefe de policía de Nueva Orleans, David Hennessy. Esto llevó a que el 14 de marzo de 1891, 11 sicilianos fueran asesinados en la prisión de Parrish, creciendo la tensión entre orleanianos e italianos. Pero de nuevo, no existían como tal motivos o no se sabía de algún motivo en específico. ¿Xenofobia? Tal vez. ¿Ganas solamente de asesinar? Muy probable. No hay algo en específico que dicte la verdadera razón, porque al final el asesino del hacha agarró parejo contra sus víctimas. Hombre, mujer, niño, niña, se iba parejo contra todos. Ahora, ya que conocemos el modus operandi un poquito más a fondo, hablemos del análisis criminológico. No se sabe bien quién fue el asesino del hacha. Ok, eso nos queda claro. Pero pues se tiene que hacer un análisis para poder ir cerrando nuestras opciones y poder hacer consideraciones extras. John D'Antonio, que era un detective retirado que también se cree pudo haber estado involucrado en que este caso no hubiera más frutos. Después de los ataques, decía estar casi seguro de que todos estaban relacionados, también con algunos que sucedieron en 1911 y 1912. El 26 de junio de 1911, Joe Davy, de 26 años, inmigrante italiano y dueño de una tienda de conveniencia, junto a su esposa Mary, quien estaba embarazada, fueron atacados por un hombre con un objeto en sus cabezas luego de que Mary no le dijera en dónde guardaban ambos su dinero. Al recuperar la conciencia, Mary encontró a su esposo apenas aguantando después de que su cabeza había sido golpeada y su cráneo abierto mientras que sangre chorreaba de su cabeza. Mary sobrevivió al ataque afortunadamente, pero Joe tristemente no. Mary pudo así dar como la descripción del hombre siendo, de acuerdo con ella, un hombre alto, de raza blanca y usando ropa de trabajo, algo que no concordaba con varios testimonios anteriores, si ustedes se acuerdan. Describía al potencial asesino como una persona con dos personalidades que asesinaba sin motivo alguno. De acuerdo con D'Antonio, esta persona podía muy probablemente ser alguien que parecía normal, que era ciudadano perfecto, seguía la ley y pues se aprovechaba de este deseo de asesinar porque por fuera parecía muy bueno y por dentro tenía otros deseos.
Otros analistas, por su lado, sugirieron que los crímenes pudieron haber estado relacionados con el deseo de tener relaciones sexuales y que el asesino probablemente era un sádico buscando víctimas mujeres. Los criminólogos Colin y Damon Wilson crearon la hipótesis donde decían que el hachero asesinaba únicamente a los hombres por el hecho de que obstruían sus planes de asesinar mujeres. Por ello resultaban ellos los atacados. Pero pues si recordamos, el hachero asesinó también mujeres y también atacó mujeres, que algunas sobrevivieron, sí, y otras no, también. Así que por eso es esta revuelta entre saber quién de verdad era el asesino del hacha, porque agarraba parejo. Entonces crear esta especulación de que quería abusar sexualmente de las mujeres, probablemente sí, no lo niego, pero no se veían rastros de violencia sexual en las mujeres o en las víctimas mujeres. Así que crea esa confusión, tanto análisis criminológico, porque no se sabe en realidad por qué lo hacía. Solo son especulaciones que se hacen. Y otras personas decían que el hachero atacaba por promocionar el jazz debido a la carta que había enviado. Pero es muy poco probable que esto sea plausible. Miren. Después de que se envió la carta, apareció una pieza titulada The Mysterious Axeman's Jazz, Don't Scare Me, Papa, de un compositor, John Joseph Dávila, quien al día siguiente de la noche de jazz publicó una caricatura junto a la partitura de la canción como manera de hablar de cómo él había estado esperando al asesino y qué hizo mientras lo estaba esperando, pero no generó nada más que mucho dinero. Por eso no se sabe nada oficialmente. Otras fuentes dicen que en realidad la razón por la que fue lo del jazz era para vengar a todos los músicos negros que no habían estado recibiendo crédito por la creación de sus obras musicales, pero de nuevo, no hay suficiente información al respecto. Y como en todo misterio del que hablamos, obviamente van a existir teorías de quién fue el verdadero asesino del hacha. Hablemos de algunas de ellas. La primera habla de que no todos los ataques fueron por el hachero. Esto debido al caso de posiblemente la mafia estar involucrada en el caso de Mike Pepitone y pues también el espionaje de Louis Bessumer. Se puede considerar entonces que hubo copycats que trataron replicar el modus operandi de cierto modo del asesino para que la culpa recayera en él y ellos pudieran como salirse con la suya y pues se siguiera investigando esos mismos ataques solo en él. Pero, de nuevo, no se sabe a ciencia cierta. La segunda teoría es que el asesino del hacha en realidad era un ente sobrenatural que podía entrar por la parte de abajo de la puerta y que se podía convertir en hombre. Creo que la propia teoría al escucharla en voz alta les da mucho en de qué pensar. Y creo que muchos consideran esto porque Nueva Orleans es el epicentro del vudú, es en donde Madame Lalaurie estaba, donde estaban todas estas creaciones del vudú, pero tampoco es una teoría muy plausible por obvias razones. De nuevo, no crean todo lo que ven en internet, por favor. Sé que se puede comprender esta situación, pero si lo vemos de este modo, muchas cosas tampoco serían explicables. La tercera teoría es que el asesino era un hombre de nombre Joseph Mumfre. Después del asesinato de Mike, Esther Pepitone se mudó a Los Ángeles, California, y se casó con un hombre de nombre Angelo Albano. 2 años después de la muerte de Mike, el mismo día, el 27 de octubre de 1921, Angelo desapareció y no se volvió a saber absolutamente nada de él. Angelo, antes de desaparecer, había terminado una relación de negocios con un hombre que iba por muchos nombres, entre ellos Joseph Mumfre. El 5 de diciembre de 1921, Mumfre visitó a Esther en el 554 al este de la calle 34 de Los Ángeles y no era para darle sus condolencias o para preguntarle cómo estaba después de que su esposo la había abandonado, sino era más una visita hostil. Mumfre demandó a Esther para que le entregara $500 y toda su joyería, amenazándola diciéndole que si no lo hacía, la asesinaría del mismo modo que lo había hecho con su esposo. Esther se fue para recoger, comillas, las cosas que Mumfre le había pedido y en lugar de ello regresó con un revólver con el que le disparó al hombre hasta que éste murió.
Esther fue detenida por las autoridades y al ser cuestionada de por qué lo había hecho, ella dijo, ese hombre era el que asesinó a mi esposo. Las autoridades se dieron cuenta de que Esther entonces reconocía a uno de los hombres que vio entrar a su casa y que vio salir de su casa el día del asesinato de Mike y decidieron investigar a este hombre Mumfre porque estaba empezando a tener un poquito de relación todo lo que estaba sucediendo con lo que decía. El apellido Mumfre no era inusual en Nueva Orleans y había un individuo que tenía un expediente criminal que marcaba que él pudo haber estado involucrado en el crimen. Era parte de una pandilla que se dedicaba a extorsionar italianos y su tiempo dentro y fuera de la cárcel era bastante. El tiempo que él estuvo fuera de la cárcel cuadra, de hecho, con los ataques del hachero, por lo que, aunque es evidencia circunstancial, es muy probable que pueda ser cierta. Podemos ver que tal vez el asesino del hacha no solamente atacó a las 12 personas que mencionamos, sino que hubo otras, las de 1912. La pareja esquiambra que ya les había comentado de la señora y el señor Tony, a quienes les dispararon en su casa durante las primeras horas del 16 de mayo de 1912. Y pues esta pareja, se dice que el señor Tony sobrevivió y la mujer murió, la señora Tony, y la prensa dijo que el sospechoso principal fue referido por el nombre Mumfre más de una vez cuando se entró a la casa. Mumfre fue arrestado en 1912, pero lo liberaron en 1918, justo en línea para los asesinatos que se vendrían los 18 meses posteriores, y luego fue fue asesinado por Esther Pepitone en 1921. La cuarta y última teoría que se tiene es que el asesino fue un hombre de nombre Jack Bird. En 1947, las autoridades de Nueva Orleans arrestaron a un hombre negro que iba transitando cambiando de trenes de condado a condado. Jack confesó haber asesinado a una pareja en Tacoma, pero la policía de Nueva Orleans pensó que tal vez había cometido los crímenes del hachero en 1918 y 1919. Durante su cuestionamiento, Jack asumió la responsabilidad de 44 asesinatos por todo Estados Unidos. Y de hecho vivió en Nueva Orleans cuando era adolescente y este hombre era lo suficientemente bajo para poder caber por estos paneles que eran cincelados cada que el asesino del hacha atacaba. Jack Bird fue encontrado culpable de solamente 2 asesinatos porque nada más lo vinculaba con algo extra y fue sentenciado a la horca. Bird dijo enfrente de todos que las personas que se encontraban en la sala iban a morir mucho antes que él. Y en efecto, 6 de las personas que se encontraban ahí murieron antes de su ejecución el 15 de julio de 1949. Así que sí, fue un poco curioso lo que había sucedido con este hombre, pero al final, como nada más lo vinculaba con los asesinatos del 18 y el 19, no se llegó a una conclusión. Así que, ¿qué podemos decir nosotros? Hasta la fecha no se sabe con claridad quién fue la persona responsable de tan atroces actos en estos 2 años, 18 meses. Dudo mucho a cómo es el sistema de justicia que se llegue a una conclusión exacta o precisa de quién fue el responsable. Pero lo que sí nos queda a nosotros hacer es pensar en todas las víctimas que sufrieron a manos del asesino del hacha. De un trauma de este tipo absolutamente nadie se recupera y deseo que algo como esto nunca vuelva a suceder en Nueva Orleans o en cualquier lugar del mundo. No lo deseo porque fueron actos sumamente horribles los que se presenciaron. Y esto ha sido todo de mi parte. Espero que este caso les haya agradado en el sentido de que se den una idea de cómo el jazz fue creciendo y cómo el jazz marcó de cierto modo a la ciudad de Nueva Orleans, pero también que nos hayamos informado acerca de lo fatal que fue este caso y de cómo es importante que nos informemos de cierto modo acerca de cómo las personas llegan a afectar de una manera tan increíble a los demás. Yo me retiro. Y esto ha sido todo del tema de música y crímenes. Nos vemos y escuchamos la próxima semana para cambiar de tema y hablemos de otras cosas, porque ya toca cambiar de tema. No se les olvide seguir al podcast en todas sus redes sociales y en todos lados, estar suscritos, seguirnos en todas sus plataformas favoritas de podcasts.
En redes sociales estamos como @cdexpedientes. No sé por qué digo estamos y nada más soy yo. Y a veces es Pam y a veces es Zach. Pero estamos. O si gustan seguirme solamente a mí, estoy como @Angie_Van con doble N. Por si ahí gustan saber qué otras cosas vienen del podcast. Hasta entonces, nos vemos. Adiós.